Esta mañana estudiamos acerca de justificación por la fe, que es un decreto que inicia un proceso. Y entonces el proceso es lo que llamamos santificación, la vida cristiana. Y una de las cosas más difíciles que hay en la teología cristiana es poder entender la relación que existe entre la gracia de Dios y la ley de Dios. Yo tengo un folletito por ahí que me regaló un señor bautista ya hace bastante tiempo, con el cual estábamos estudiando un poco, que se titula Gracia o Ley. Y entonces decía, es una de las dos, decía el folletito. La persona que confía que la salvación es por la ley o por la gracia, es una de las dos. El Antiguo Testamento es ley, el Nuevo Testamento es gracia. Y yo creo que nosotros no estaríamos muy contentos con eso. No es ley o gracia. Yo pensaría tal vez más bien que es ley y gracia. Pero ¿cómo se relacionan unas con las otras? Y yo he tenido la experiencia en algunos lugares más de una vez que cuando hablo, como hablé estos días acá, enfatizando hasta ahora la gracia de Dios, justificación por la fe, algunos hermanos se inquietan un poco. Dicen, pastor, ¿y la ley? ¿Cuándo va a hablar de la ley? Es nuestra herencia. Inclusive cuando el apóstol Pablo, que fue llamado por el Señor para predicar el Evangelio, para enseñar el Evangelio, y enfatizaba la gracia de Dios, alguien hizo la pregunta por ahí, entonces, ¿para qué sirve la ley en Gálatas? ¿Para qué sirve? Si la salvación es por la gracia de Dios, si no es por obras, entonces, ¿qué hacemos con la ley de Dios? Nosotros tenemos un poco, decíamos, en la herencia nuestra. Empezamos con Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Realmente era la ley de Dios y el sábado con una aureola. Esa fue nuestra teología por los primeros 40 y pico años de la iglesia, la ley. ¿Cómo se salva una persona? Inclusive, no sé si ustedes saben, a veces no conocemos mucho de nuestra historia. Por 40 y pico años entendíamos más o menos así. Justificación por la fe cubre el pasado y el presente es por nuestra obediencia a la ley. El Señor cubre el pasado y el presente tenemos que arreglarnos nosotros. Es obediencia a la ley. Y un famoso autor adventista, el pastor Uriah Smith, tiene un par de artículos de unas copias de eso, muy interesante. El título es Our Righteousness, nuestra justicia. Y lo criticaron un poco y escribió un segundo artículo, Our Righteousness Again. Y entonces él dice, ¿cómo se consigue la justicia? Obedeciendo la ley de Dios. Gracias a Dios que Él cubrió el pasado. Y ahora el presente nos toca a nosotros. Miren si fuera así. Pero esa es parte de nuestra herencia. Los mandamientos de Dios, generalmente los ponemos en primer lugar. Tal vez hacer una pregunta. ¿Por qué nos conocen a nosotros, la gente, los primos de otras iglesias, parientes lejanos? Normalmente la palabra clave es legalistas. ¿Qué quiere decir legalistas? Que ponemos la ley en primer lugar. Más o menos en el mundo el diablo nos encarga siempre que vayamos en lugares opuestos. Un extremo, que es muy común y nosotros estamos en eso, lo que le llamamos legalismo, cuando la ley es para nosotros lo más importante. El otro extremo es antinomianismo. O sea, que la ley ya no cuenta. ¿Para qué sirve la ley si somos salvos por gracia? Como ese artículo que yo les mencionaba. Y decíamos que antes de 1844, que la gente más escuchaba la ley. En 1888 llegó a la iglesia una ráfaga de aire fresco donde se empezó a entender justificación por la fe. Lo grande que pasó en el 88 fue que la justicia de Cristo cubría no solo el pasado, sino también el presente. Hemos cubierto, ese fue el gran descubrimiento. La señora White escribió poquito después del 88,
Los siglos y las edades nunca pueden aminorar la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo. Yo estoy peleando con una alergia estos días que me tiene un poco mal, pero vamos a seguir. Vamos a aguantar, quise decir. Y sigue diciendo ella, el mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser predicado con contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo. Eso pasó por los primeros 44 años. Y yo a veces me pregunto cuánto hemos mejorado desde entonces. Por lo menos todavía hoy, más o menos por eso es que somos conocidos. Y los otros, por supuesto, de otras iglesias van al otro extremo. No, la gracia se acabó. La ley se acabó. Pero ¿saben ustedes yo lo que descubrí? Que aquellas personas que dicen que la ley se acabó, que ya no más la ley, también necesitan la ley.